vida de la política, la verdad que hay algo que me está faltando. No sé si no me acuerdo de cuándo empezó mi vida o cuándo empezó la política, porque empezaron casi juntas. Si la política en el sentido que nos gusta a nosotros hablar, ¿no? La política en el sentido de lo comunitario, lo social, la casa más grande que la casa propia. Pero yo vengo de una familia que vivía y vive todavía, mi familia grande vive en Arequito. Nací en Rosario como nacemos en Rosario los que vivimos en los pueblos. Tuve 5 horas y enseguida mi mamá me llevó a Arequito. Y ahí pasé mi infancia y la política ahí empezó, te diría, en la escuela. Y cuando me vine a Rosario, que me tocó venir a hacer la escuela secundaria, como lo había hecho mi papá y como lo había hecho mi abuelo, íbamos al colegio San José, colegio salesiano. Ahí ya fui delegado del curso y siempre sentí que, viste, cuando vos para adentro te mirás y decís, a ver, ¿qué es lo que realmente me hace sentir pleno? Sentí que me hacía sentir pleno trabajar en lo comunitario y ocuparme de lo público, de lo social. No siento la misma sensación cuando me estoy ocupando de lo privado. Me siento mucho más pleno y realizado cuando me ocupo de lo público. Mira, mi familia tiene un peronismo fuerte, un peronismo fuerte. Yo tengo así imágenes de mi familia, por ejemplo, cosas que parecen raras. Mis abuelos, cuando murió Perón, lo velaron por televisión. Yo no me olvido más de eso, ¿no? Porque ustedes eran chicos, pero yo no. Yo no tanto, yo me acuerdo. Y fue la cadena nacional, ¿no? Todo el tiempo el velatorio de Perón. Y mis abuelos se sentaron al lado de la televisión y silenciosamente hicieron todo el velorio todo el día. Es decir, el peronismo para nosotros tiene que ver con la reivindicación, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con los más humildes, ¿no? Una parte de mi familia, los que llegaron últimos de Italia, bueno, trabajaban en el campo y la verdad que la pasaban mal. Por eso ese respeto a Perón, ¿no? Porque Perón les cambió completamente la vida, les dio los derechos, ya no lo echaban más del campo todos los días cuando se enojaba el dueño. En cambio, mi otra parte de la familia, que había llegado mucho antes de Italia que los papás de mi mamá, bueno, tenían otra posición, pero también eran peronistas. Eran peronistas porque pertenecían a la Federación Agraria y porque trabajaban en el tema de los derechos, en este caso, de los pequeños productores rurales. Así que vengo de ahí. El colegio marcó claramente, no solamente mi familia, sino el colegio. El colegio San José es un colegio muy grande, parece amurallado aquí en la calle Presidente Roca, tiene una cuadra, pero es un colegio que está mirando para afuera todo el día. Y imagínate, yo venía de Arequito, estaba pensionado, enfrente, cerquita, los curas me habían dado una familia para que yo esté, y tenía 13 años, ¿no? Entonces mi vida estaba ahí, yo me cruzaba al colegio, era mi patio era el patio del colegio. Y ahí la verdad que la mirada de los salesianos es el de un cristianismo muy, muy social. Nosotros llevamos adelante la doctrina social de la Iglesia, en teoría, la estudiábamos y la practicábamos donde podíamos, en tiempos que no eran tan fáciles. Estamos hablando de que yo entré al colegio en el año 79, 78 mundial, 79 segundo año. Y ahí, claro, era todo muy... O sea, yo viví Malvinas en el colegio y el colegio lo veía de otra manera. Y digo, tengo esa cosa entrañable, ¿no? De mis compañeros de curso y de los profesores que nos formaron. Así como también mi escuela primaria en Arequito, que la verdad que me cambió la vida. Me cambió esta vida, no aquella, esta vida. A mí haber hecho la primaria en mi pueblo me cambió la vida en muchos sentidos. Tengo otra dimensión. Yo estoy hoy en una campaña circunstancialmente provincial. Y yo voy a un pueblo y yo sé dónde estoy. Yo sé cada recoveco. Porque los pueblos se repiten, se replican. Y conozco los recovecos de una vida de una comunidad pequeña o intermedia. Así que yo ya llego y no me tienen que decir, yo voy a los clubes, voy a la mutual, voy a la escuela, a la cooperadora, a la cooperativa. Si quedó la cooperativa, pregunto, ¿quedó la cooperativa?
Si quedó la cooperativa, qué alegría que me da, porque nosotros no pudimos que nos queden las cooperativas. Y tengo todo eso de haber vivido en un pueblo de Santa Fe y de haberme vuelto el pueblo de Santa Fe todos los viernes durante muchos años. Mira, yo tuve estas dos miradas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hice mi primaria en la escuela fiscal, mi mamá era la maestra de la escuela y después fue la directora, y primero era una maestra rural que guardaba su bicicleta en un kiosco para llegar hasta el campo. Sí, vi esa forma. Después cuando estuve en el Colegio San José, que era un colegio privado público, y después un grupo, la mayoría de los que seguíamos Derecho en mi curso, nos fuimos a la Universidad Católica. Y también seguí con algunas, digamos, la cuestión de la doctrina social y del peronismo tan presente para mí en todo lo que es la vida pública, ¿no? Para mí era una obligación hacer cuestiones sociales, era una obligación, yo me sentía obligado. Y pasé por la Universidad Católica, en la cual me quedé como profesor después, muchos años, hasta hoy soy profesor de la UCA, y también tuvo su impronta. La idea mía ya ahí fue que yo hice política fuera de la universidad. Yo me volvía a la básica. En realidad no hice la política universitaria que por ahí ustedes están acostumbrados a ver en otras vidas, en otras historias. Yo la verdad que estudiaba Derecho, tenía un grupo de amigos con el que veníamos de la facultad, del colegio secundario, pero yo hacía política afuera, hacía política en la básica. Y empecé en una comuna, como me corresponde, empecé en una comuna y empecé con un peronismo que la verdad que venía de una derrota. El peronismo del 83, que venía de una derrota dolorosa. Me acuerdo que yo a mis abuelos yo no los podía sacar del dolor de que había perdido el peronismo en la Argentina cuando se restauraba la democracia, había ganado Alfonsín. Y a partir de ahí creo que vino toda la historia de la renovación peronista, que a mí me entusiasmó de una manera increíble. Cafiero y todo lo que significaba la revista Unidos, y empezábamos con las revistas y las cosas, la renovación peronista. Y eso me marcó mucho, me pareció que ahí estaba la nueva Argentina que podía vislumbrarse en una etapa en donde vimos críticamente el gobierno de Alfonsín. Más tarde entendimos algunas cosas positivas, valiosas del gobierno de un demócrata enorme como fue Alfonsín, pero en ese momento tuvimos una posición muy crítica porque estábamos restaurando el peronismo. Y yo mira, cuando sucedió lo del domingo de las PASO pensé mucho en ese momento, me acordé de ese día, porque el peronismo hoy viene de una sextuple derrota fuerte: Argentina, provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, lo conté por 6, Ciudad Autónoma. Y me acordé de que en aquel momento salimos con la renovación peronista. Y hoy estamos volviendo a la contrarrenovación. Y esto lo digo desde mi posición política y lo digo respetuosamente. Me pareció que en vez de vislumbrar un futuro, una renovación de ideas, una autocrítica, volvimos a la contrarrenovación, y la verdad que me dio cierta decepción. Yo no vengo de una familia política. Mis padres siguen estando en Arequito, son productores agropecuarios, fueron comerciantes en algún momento. Yo no tenía nada que ver con la política, mi familia no estaba relacionada, como se dice, relacionada. Entonces yo empecé con una militancia y con una tarea de aplicar lo técnico a lo político, ¿no? Escribiendo artículos, trabajando sobre el federalismo. Mi pasión fue el municipio siempre y el federalismo. Y empecé a escribir y empecé a participar de eventos y siempre desde la participación del peronismo. Me tocó que en un momento iba a recibir la medalla de mi promedio en la facultad. Yo tuve diploma de honor y cuando me recibí el diploma de honor en Buenos Aires, que era ahí un evento importante, fue justamente un día donde me encontré con dirigentes de la provincia de Santa Fe,
había un diputado provincial allí, Osvaldo Salomón, me encontré con él y me dijo, mira, ¿qué estás haciendo? Me estoy recibiendo de abogado en este momento. Mira, yo soy diputado provincial, ¿por qué no te venías a trabajar conmigo? Venía a ver cómo funciona la legislatura de Santa Fe. Y tenía 23 años recién cumplidos. Así que empecé a militar y también a trabajar en la legislatura, trabajando en todos los temas provinciales. Así que ahora tengo 52, pasaron muchos años. Y siempre lo hice con mucho esfuerzo, el esfuerzo que tenemos todos nosotros, ¿no? Que no venimos de familias, de políticos, sino que nos hemos construido nuestra propia carrera con mucho esfuerzo, pero con un enorme placer. Yo era asesor del secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Carlos Reutemann. Y el secretario de Justicia pasó a ser ministro de Gobierno, Carranza, ministro de Gobierno de Santa Fe, y me pide que sea su segundo en el Ministerio de Gobierno, siendo el delegado de la zona sur, el delegado en Rosario del Ministerio de Gobierno. Así que me tocó un año, 2003, en donde era el último año del gobierno de Reutemann, en donde ejercí esa función. Y la verdad que, mira, fue una función importantísima porque me metí en Rosario, en los recovecos de Rosario. Generamos un sistema de las juntas barriales de seguridad comunitaria, que ya se venían haciendo en el ministerio. Y yo las retomé con mucha pasión, porque digo, vamos al barrio, vamos a discutir la seguridad en el barrio, vamos a discutir el problema de la policía en el barrio. Porque yo estaba en el otro lado del mostrador. Necesitaba urgente el otro lado del mostrador para controlar incluso a la policía, para marcarle a la policía. No siempre la política lo puede hacer desde un lugar de arriba y abajo. Hay un lugar comunitario en donde las cosas se resuelven sin tener que dar una orden. La propia sociedad va marcando ritmos, rumbos. Y hicimos 16 juntas de seguridad comunitaria, barriales. Y fue una experiencia increíble en un año. Y bueno, ahí dábamos la cara. Eran tiempos difíciles de la seguridad. Nada que ver con lo que pasa hoy, ¿no? Y ese tiempo fue un tiempo en donde donde me metí en el Rosario profundo. Yo fui candidato en el año 2009 en Rosario. Es decir, en ese trayecto, si bien he tenido experiencia política en mi vida, digamos, en Arequito, en el departamento Caseros, cuando estaba con el senador de Caseros, cuando trabajábamos, esa fue mi experiencia política previa, pero en ese momento mi prueba fue en Rosario en el año 2009. Fui secretario parlamentario de las dos cámaras, de diputados y de senadores. Ahí conocí a María Eugenia Bielsa, con la cual inmediatamente me relacioné. Ella era la vicegobernadora, yo era el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados. Ahí pudimos ver el tema Rosario, el tema del sur, pudimos integrar el tema provincial. Y en el 2009 fui candidato a concejal por la ciudad. Y la verdad que fue uno de los momentos más tensos y más lindos de mi vida. Yo lo pongo a veces cuando me ven mis hijos dicen, pero vos decís que el momento más lindo de tu vida fue cuando te eligieron concejal. Todos dicen también cuando nacieron mis chicos es fundamental. Cuando nacieron los pibes míos, bárbaro, fue el momento más lindo. Pero cuando me eligieron concejal fue algo importante para mí. Sentí que tenía la confianza de mi vecino, del que estaba al lado, porque a lo mejor el de al lado no me votó, pero me votó otro, y 45.000 personas me habían votado para ser concejal de Rosario. Y yo estaba solo, en realidad no participaba de los grandes espacios políticos de la época. El 2009, acuérdense, el kirchnerismo en el gobierno. Yo venía del reutemismo, venía del peronismo santafesino. Yo le llamo el peronismo santafesino, que tiene sus valores propios, tiene su historia, tiene sus aciertos, sus errores, pero tiene valores propios, que tienen que ver con la austeridad, con los gobiernos que no emitieron cuasimoneda, con gobiernos decentes en Santa Fe, con obra pública, el gobierno de Jorge Obey, determinado por la obra pública, con un peronismo que se identificó en Santa Fe de una manera especial. Y yo un poco soy producto de ese peronismo santafesino. Soy concejal en el 2009 y bueno, creo que fue un momento importante para mí, como es un momento importante para mí ahora que me voy del Consejo. Mira, yo admiro a Santa Fe,
La verdad que además de ser mi provincia, yo admiro su genética, admiro su entramado solidario, admiro su productividad. Mira, recorrer Santa Fe es muy estimulante, porque a mí me hace acordar a las cosas que he estudiado, a muchas cosas que estudié, a los modelos de desarrollo comunitario más fuertes, a las autonomías, me hace acordar a las redes asociativas más fuertes. Hoy en Europa, cuando uno mide a una sociedad, ¿qué mide? Su nivel de asociativismo. Es decir, a ver qué grado de calidad democrática tiene determinada región europea. Y los indicadores van por el lado de su nivel de asociativismo. ¿Cuántos clubes? ¿Cuánta mutual? ¿Cuánta cooperativa? ¿Cuánta banca regional? Eso es Santa Fe. ¿Cuánta identidad local? Entonces yo voy a Rafaela y veo una maqueta. Veo una maqueta, digo, desde el modelo de lo que podemos ser. Cuando voy a Santa Fe misma, veo también la ciudad de Santa Fe. También veo una ciudad con un perfil interesante. Rosario, la capital productiva de la provincia. Las ciudades intermedias, los clústeres. Sí, Santa Fe. Ahora, Santa Fe, que es la segunda provincia de la Argentina y la de mayor productividad en términos comparativos. La provincia asociativa te diría por antonomasia. La provincia que produce alimentos para 10 poblaciones como ella, todos los días. Esa provincia, cuando me meto en los cordones de pobreza, cuando me meto en la marginalidad de la ciudad de Santa Fe y en la marginalidad de Rosario, cuando veo un norte que no arranca, la verdad me avergüenzo. Entonces, tengo esta admiración, tengo esta emoción de ver la Santa Fe que hicieron nuestros abuelos, los tuyos, los míos, los que están ahí, esos que vinieron a laburar, que se asociaron, que hacían los clubes, que armaban las sociedades de inmigrantes. Vos a cualquier pueblo de Santa Fe está la sociedad italiana, está la sociedad española. También había otras sociedades. El tano que convivía con el español y con el judío de la vuelta y con el turco que estaba del otro lado y que se juntaban a la noche y armaban la comisión de fomento. Pero eso es lo que tenemos que recuperar. Esa es la Santa Fe que nosotros tenemos que recuperar. La Santa Fe de nuestras pequeñas ciudades. Hay que devolverle el poder a los pueblos. Hay que devolver el poder a las ciudades. Y devolver el poder no es simbólico, yo le digo, es que nos den los recursos que tenemos, los recursos que aportamos. Así que devuelvan lo que se llevan de nuestros pueblos, de nuestros campos, de nuestras industrias. ¿Por qué que nos devuelvan lo que se llevan? Porque más cerca, mira, hoy estuve con un presidente comunal, esta mañana, un presidente comunal que fui a verlo a la oficina de la comuna, pero no estaba. Digo, pero escúchame, sí, me dijo que venga a las 9:30. Sí, pero ¿sabes qué? Está hormigoneando. ¿Quién está hormigoneando? El presidente comunal está hormigoneando. Digo, decirle que no venga, que voy yo para allá, quiero ver. Y lo fui a ver. Y estaba hormigoneando enfrente de la escuela secundaria, en Oliveros. Lo nombro y todo. Y le digo, bueno, esto es Santa Fe. Decidir cerca es más barato, es más eficaz, es más práctico. Y lo que hemos perdido en este país, lamentablemente, es el decidir cerca. Acá cada vez se decide más lejos. Acá el peronismo, el radicalismo, para no agregarle a nuestros ismos más problemas, todos han sido centralizantes, fuertemente antifederales. Y ni te cuento el gobierno que hoy tenemos, que es ya el modelo del centralismo porteño-céntrico a la hora de gobernar. Entonces, hay que luchar fuerte. Yo sé que el problema del vecino de Santa Fe hoy es otro. El campo bajo agua o agua en superficie, las rutas hecha bolsa, me da vergüenza. Porque antes lo decía yo, como nosotros somos medio gringos y vamos a los pueblos y yo me tomo la 33 y después voy a ver a mi suegro y me tomo la 92 y después voy... Yo sé que están destruidas las rutas hace mucho tiempo en Santa Fe. Ahora, mucha gente de los rosarinos y santafesinos no se dan cuenta porque iban por una autopista bastante linda, que la hizo Silvestre Beni, la primera autopista de la Argentina, Santa Fe.
eso Silvestre Beni, una autopista modelo en el país, la destruyeron, ni la autopista está bien ahora. Entonces, la verdad, han abandonado nuestro sistema vial, que el sistema vial es conexión, son las venas de Santa Fe. Es decir, a mí me da vergüenza que cuando tiene que sacar un colono, un productor agropecuario se dice ahora, cuando un productor agropecuario tiene que sacar su producción, se queda colgado en el barro del camino rural. Cuando yo sé que en provincias, incluso provincias argentinas, tienen mejores condiciones de infraestructura. Cuando uno en cualquier lugar del mundo, productores de esta calidad como los nuestros, de estas condiciones como los nuestros, tienen pavimento para llegar a la producción, para sacar la producción, la leche, para sacar la oleaginosa, el cereal, las verduras, lo que produce Santa Fe. Entonces, a mí esto me revela. Lecturas que me han marcado ha sido, por supuesto, el peronismo, ha sido Perón. Perón y Eva Perón también. El peronismo tiene un trayecto que la verdad que si no hubiese existido habría que haberlo inventado. Porque tiene un trayecto interesantísimo, emocional. Tiene la figura de Perón, del estratega político, del hombre de su tiempo, que además mira un poco más. Y tiene la lectura de la emoción de una mujer que en una historia de amor se enamoró del pueblo, digamos. Y se enamoró del pueblo argentino y enamoró al pueblo argentino, que es el caso de Eva Perón, alguien que marcó lo sensible del gobierno. Los gobiernos hasta Eva Perón eran gobiernos de una dureza muy grande, casi burócratas. Eva Perón, además de Perón por supuesto, pero Eva Perón marca una etapa distinta en la política, te diría histórica, la sensibilidad en la política. Sí, la mirada distinta, el corazón puesto en la gente. Bueno, eso me marcó. Me marcó esa mirada del humilde, del trabajador, de empezar por donde más se necesita. Que eso tiene mucho que ver con mi cristianismo también, ¿no? Por supuesto que tiene que ver porque en realidad el peronismo sintetiza mucho del cristianismo en política, en acción. Y quizás sea la combinación, yo se la recomiendo a mis hijos siempre. Empiezo por mi hijo, porque no tengo derecho a recomendarle a nadie. A mi hijo tengo la obligación de hacerlo. Y le digo, escuchen lo que puedan, pero la verdad, hay un trayecto en la Argentina que no hay que perderse, que es esto, ¿no? De cómo aplicar el tema de la justicia social, la justicia de los más pequeños, de los más humildes. Y de cómo eso no significa de ninguna manera negar ni la libre empresa, ni la iniciativa privada, ni que tengamos las más grandes inversiones. Porque el peronismo tiene esas dos miradas, ¿no? Esa mirada que tiene que ver con lo sensible de lo popular y con también una sociedad que crezca, que se desarrolle, que sea libre, que sea abierta, incluso en lo que a vos no te gusta. Así que esos han sido mis indicadores, ¿no? Por un lado, esa idea cristiana básica y esa idea peronista práctica de mejorar la comunidad desde una mirada puesta en el otro.